Quiero compartir con ustedes un rato. Primero, quiero decirles que no tengo conflictos de interés con esta enfermedad ni con esta actividad. Y realmente lo que les voy a contar en este momento, algunas cosas tienen que ver con elementos que se han venido trabajando en la Fundación Santa Fe, pero la mayoría de ellos son elementos absolutamente personales. Este trabajo es un trabajo que no hice solo yo, es un trabajo que hicimos en el grupo de salud poblacional. Entonces, digamos, este es un trabajo que fue conjunto para poder construir, digamos, esta presentación. Entonces, quiero referirme a unos conceptos inicialmente, después mirar esos conceptos, cómo aterrizan, digamos, en salud mental, y después, como tengo el privilegio de no ser experto en este tema, dejar una cantidad de inquietudes y controversias para que ustedes, que son los expertos, probablemente los puedan conversar. Entonces, vamos a hablar un poco primero de curso de vida, de lo que significa carga de enfermedad, costos y valor. Entonces, cuando uno mira curso de vida, siempre hemos pensado que el curso de vida, digamos, arranca en un momento, sigue durante todo el tiempo y van apareciendo factores de riesgo, después enfermedades tempranas, después enfermedades avanzadas, y digamos como que eso es lo que debe ocurrir. Pero realmente lo que ocurre no es eso. Lo que ocurre es, tenemos una cantidad de subidas, bajadas, hacia un lado, hacia el otro, o sea, nos toca muchos elementos y además se empiezan a juntar factores. Entonces, al juntar todos esos factores es que realmente empieza a ocurrir los eventos. Entonces, acordémonos que lo que vamos a trabajar el día de hoy está enfocado en un grupo específico y que es solo personas que están en las etapas tempranas de la vida. Y si nosotros nos miramos, tenemos una parte que tiene que ver con entorno hogar y otra parte con entorno educativo. Dentro de estos niños, algunos pueden ir ya a la discapacidad y otros a la muerte prematura, como ustedes lo saben, y eso es, digamos, uno de los elementos críticos que tenemos que tener acá. Es por eso que hay un sistema de medición de eso, que se llama carga de la enfermedad. Y eso se ha medido a través de una cosa que se llaman DALYs en inglés, pero son los avisas en español. Lo que nos dice esto es que cualquier persona, digamos, nace y esperamos que tenga una expectativa de vida que en Colombia, digamos, puede estar entre los 78, 79 años, pero durante el transcurso de esa vida a uno le pueden aparecer diferentes entidades y esas entidades pueden llevarlo a la discapacidad o pueden llevarlo a que uno se muera mucho antes de lo que debería morirse, y eso es la muerte prematura. Entonces, una manera de medir eso son los avisas o los DALYs. Mide uno cuánto se afecta la vida por la discapacidad o cuánto se afecta por la muerte prematura. Recordemos otros conceptos que tienen que ver con los costos. Siempre cuando hablan de costos, entonces uno se enreda. Entonces, es bueno poner en claro cómo están definidos los costos. Los costos están definidos de esta manera. Hay unos costos que son los que, digamos, normalmente siempre medimos, que son los costos que llamamos directos médicos, y son los costos que están relacionados con todos los actos médicos que nosotros hacemos. Entonces, le formulamos algo al paciente, le pedimos unos exámenes, le damos una terapia, etcétera, lo hospitalizamos, le hacemos consultas repetidas, todo eso tiene que ver con gastos directos médicos. Pero algunos de esos gastos directos médicos no los paga el sistema, los tiene que pagar, digamos, la persona de su bolsillo. Y por eso se llaman gastos de bolsillo, porque son cosas que paga la persona y no el sistema como tal. Por el otro lado están lo que hemos llamado costos indirectos. Y costos indirectos tienen que ver es con todo lo que produce el impacto de una enfermedad, tanto en la persona como en su familia.
Sobre todo en los niños, la familia se afecta mucho porque algunas oportunidades los papás, las mamás, etcétera, tienen que dejar de producir para poder acompañar a su hijo de la situación que se está viviendo. Entonces, hay afectación no solo de la persona enferma, sino obviamente de la persona que los acompaña. Entonces, eso tiene un costo, que se llaman los costos indirectos. Por el otro lado, hay una cosa que se han llamado costos intangibles, que realmente, como su nombre lo indica, es casi imposibles de medir. Uno dice, ¿cuánto vale el sufrimiento? ¿Cuánto vale que a uno le corten una extremidad? ¿Cuánto vale muchas otras cosas? Es muy difícil. Entonces, por eso se han llamado costos intangibles. Valor en salud es otra cosa diferente a hablar de costo. Digamos, cuando las personas tienen ese concepto, especialmente en Latinoamérica, piensan que valor es costo. Valor no es costo. Hay que irse, digamos, a los conceptos que vienen de un poco más atrás. Los conceptos vienen desde épocas muy remotas en la cual el doctor Arrow, que era un economista, fue la primera persona que empezó a hablar de la economía de la salud. Y él empezó a decir, oiga, esto como que las cosas hay que hacerlas, pero de una manera eficiente. No es únicamente hacer lo que aparezca y lo que sea. Entonces empezó a traer todos los conceptos. Después, el modelo de calidad en salud que trajo Don Abedian traía dos conceptos grandes dentro de todos sus pilares. Uno que decía eficiencia y efectividad. Entonces, la gente, ¿y esto cómo se come? ¿Esto cómo son las cosas? Y empezó a aparecer también la necesidad de que había que tener en cuenta los elementos de costo. Después, en los 80s, apareció la idea principal sobre valor en salud, que apareció con Porter. Y él dijo, mire, valor en salud no son los costos, valor en salud no es la eficiencia, valor en salud es los desenlaces que se obtienen con lo que invertimos. Y además, que esos desenlaces que se obtienen sean adecuados no solamente para los médicos y las personas, sino para los pacientes y que se sientan realmente bien con lo que está saliendo. Entonces, de esa manera fue que cambió, digamos, todo el concepto. Posteriormente, la Organización Internacional de Hospitales organizó un elemento que lo llamó la triple meta. Y esa triple meta lo que decía es, siempre que veamos cualquier cosa, tenemos que pensar en cuál es el costo per cápita, cuál es la experiencia de los pacientes y cuáles son esos resultados que se están logrando en la población. Últimamente, digamos, esta triple meta se convirtió en una cuádruple meta porque se puso en el centro a las personas. Se dijo, nunca se puede olvidar que lo más importante, digamos, son las personas. Entonces, si nosotros nos olvidamos de eso, pues realmente no estamos haciendo lo mejor. Y ahora están apareciendo cosas de rediseño de los servicios para que sean lo más fluidos posibles, digamos, para que las personas no sientan dificultades entre un sitio y otro, entre una atención y otra, y de esa manera lograr un mejor valor en salud. Es por eso que cuando uno mira el cuidado de la salud y tiene en cuenta eso, fíjense que tenemos que tener en cuenta los desenlaces de clínicos, los desenlaces de seguridad, la satisfacción de lo que estamos haciendo, los costos racionales y realmente toda la eficiencia de la atención, pero centrado en las personas. Muy bien, con esos conceptos, quiero mirar esos conceptos aterrizados a la salud mental, para que podamos entender qué está sucediendo con esta situación. Entonces miremos la carga. La Organización Panamericana de la Salud hizo un estudio en el 2018 de la carga de la salud mental en todas las Américas y decidió dentro de ese estudio utilizar, digamos, una clasificación un poco diferente. Fíjese que incluyó
incluyó trastornos mentales, neurológicos debido al consumo de sustancias psicoactivas. Todo eso lo metió dentro de lo que eran los trastornos mentales. Cuando ellos se pusieron y revisaron lo que pasaba a nivel de las Américas, se dieron cuenta que la carga de la enfermedad por esos trastornos era el 34% de lo que hay. Fíjense que siempre hablamos de las enfermedades crónicas y decimos, uy, es que las enfermedades crónicas son terribles, 54%. Pero miren lo otro, 34%. O sea, nada despreciable. Realmente una cosa extremadamente grande. ¿Cuáles están ahí? Yo creo que ustedes lo tienen súper claro. La depresión, la ansiedad, los trastornos de migraña, esquizofrenias, etcétera. Pero ¿cómo esto aterriza en los niños? Entonces, en los niños aterriza de la siguiente manera. Se sentaron y miraron en cada uno de estos países cuál era la carga por enfermedad en niños. Y por enfermedad en niños corresponde Colombia a 2.7. ¿Cuál es el peor de todos? Mire, Honduras 3.3, pero nosotros no estamos nada lejos. Estamos realmente muy cerca de esa situación. O sea, nuestra carga de enfermedad en Colombia es muy grande en niños y adolescentes. Ellos dicen, digamos que lo principal de esta carga por años de vida perdidos está dado principalmente por autismo, por trastornos de conducta, por discapacidad intelectual y por trastornos de la atención por hiperactividad. Digamos, eso es lo que ellos, digamos, encontraron en estas evaluaciones. Miremos qué pasa con el costo en salud mental. Cuando uno ve, uno siempre piensa entonces, como dijimos, en el costo, pero de los medicamentos, el costo del tratamiento. Eso es un pedacito nomás de todo lo que implica el costo de las enfermedades. Entonces, acordémonos de eso, acordémonos que todo el costo directo, que ya les hablé del costo médico, tiene un costo indirecto grandísimo, que es de toda esa pérdida de productividad o de cosas que se dejan de producir. Pero por el otro lado, cuando una persona tiene algunos elementos de discapacidad, pues obviamente eso va a impactar todo el crecimiento económico de un país, porque si las personas no pueden producir lo mismo que antes, pues van a tener afectaciones. Y por el otro lado, cuando uno ve las personas con trastornos principalmente de salud mental, pueden tener alteraciones obviamente en la cantidad de ingresos que perciben, porque esto los afecta de una manera importante en su capacidad de desarrollar muchas actividades. Miremos los cálculos que hizo este informe con respecto a la carga de costos a nivel mundial. Esto está en trillones de dólares, trillones de dólares. Fíjense, lo que ellos perciben para el 2010, de acuerdo a los cálculos, es que los costos directos eran 0.8 trillones de dólares. Y los costos indirectos, o sea, todo eso otro, son 1.7 trillones de dólares. ¿Y qué se espera para el 2030? Algo desastroso, perdón que lo diga de esa manera, pero son pasar de 1.7 a 4.1 trillones de dólares de gastos en costos indirectos y pasar a 2 trillones de dólares en costos directos. O sea, son 6 trillones de dólares. Si miramos, entonces la gente dice, no, por eso, como vimos antes, las enfermedades graves son las enfermedades crónicas. Y yo estoy dándome palo porque es lo que veo todos los días, ¿sí? Pero es la verdad, o sea, cuando uno va y mira y compara cuál es el costo de esas enfermedades, se da cuenta que la enfermedad mental está haciendo una competencia gigantesca con las otras enfermedades. O sea, con la diabetes, con la enfermedad cardiovascular, con la enfermedad respiratoria crónica, con el cáncer.
sea que tenemos que hacer algunas cosas. Y por el otro lado, fíjense que también cuando uno mira cuál va a ser los desenlaces y el crecimiento de esos costos, va a ser probablemente mucho mayor para la enfermedad mental que para las otras condiciones crónicas. Esto nos habla de, hay 5 principales enfermedades que producen el gasto en salud. Y entonces, de esas 5 principales enfermedades, eso, ¿qué tanto representan? Entonces, fíjense que aquí está cáncer, trauma, enfermedad cardíaca, enfermedad obstructiva crónica. Y fíjense que el 34% del gasto de esas 5 enfermedades es en salud mental. Todo lo que quieran. Se parece a trauma, es más casi que la enfermedad respiratoria crónica. Si nosotros vemos si es que la depresión produce mayor gasto en los grupos de personas, es clarísimo. Está demostrado que puede aumentar, digamos, la pérdida de productividad en un 37%, las personas que tienen trastornos de depresión. Y por el otro lado, si uno ve un grupo control versus personas que tengan trastorno de depresión o una condición de comorbilidad con depresión, también se altera el tiempo de productividad y se alteran los días en que están discapacitados. Al mismo tiempo, esto lleva a que 50% casi del gasto que tenemos en salud esté dado por elementos que están asociados a la salud mental. De una manera, de otra, porque es que las personas muchas veces consultan por una cosa, pero lo que tienen de base, ustedes lo saben, es otra, ¿sí? Yo lo veo todos los días en el consultorio que veo pacientes con enfermedad obstructiva crónica y muchas veces me pregunto, ¿y a qué vino? Vino a que pudiera conversar conmigo un rato, a que estuviera mejor, a que se sintiera de otra manera, etcétera. O sea, realmente no necesitaba que yo lo viera, ¿sí? Esto es una cosa que a mí me dio pena cuando encontré esta información. Aquí está la relación entre lo que tenemos de gasto de salud en salud mental y el Producto Interno Bruto per cápita. Yo dije, pero aquí no está Colombia. ¿Por qué no está Colombia en toda esta gráfica? Porque es que Colombia en el año 2015 tenía 2.17, entonces ni aparece en la gráfica. O sea, no logramos ni estar en la gráfica. Entonces yo dije, no, es que esos datos están mal. Entonces comparé los datos de México. Aquí está México, 9.60 y pico, y vine y lo busqué acá, y sí, señora, ahí está México. O sea, sí están los datos bien. Entonces, nosotros ni aparecemos. Esta es una relación que hicieron entre la carga de la enfermedad y el costo que se aporta para esa enfermedad. Y si uno se da cuenta, digamos, hay situaciones que son catastróficas, o sea que realmente lo que se aporta es súper bajo respecto a la situación de carga. Otros que están un poco mejor, pero el promedio de todos modos es como de 6. Es muy bajo el aporte de gasto en salud mental respecto a la carga que tiene. Esto es otra cosa muy bonita y es cómo se está gastando en instituciones hospitalarias psiquiátricas el recurso. Y yo creo que es súper bonito darnos cuenta que los países desarrollados ya piensan de otra manera y están buscando que los pacientes sean atendidos por fuera de.
las instituciones psiquiátricas. Mientras que la mayoría de los países en vías de desarrollo continuamos trabajando en que haya una gran inversión en instituciones psiquiátricas, lo cual creo que nos enseña a decir, pensemos de otra manera, pensemos en que tenemos que salirnos de esa atención y probablemente a hacer más atención comunitaria. Miremos cuál es la situación de Colombia. Entonces, aquí pongo cuál es la población colombiana menores de 11 años y población colombiana entre 12 y 18 años. Entonces, eso es la población de la población total. Buscando en los RIFs, que son el registro de prestación de servicios, o sea, cada atención que se hace en Colombia tiene que estar ahí, porque de esa manera podemos saber, y de esa manera es que le pagan a los lugares. O sea, si no está ahí, no está la consulta, no está el procedimiento, no está la cosa, no le pagan. Entonces, son los RIFs. Según los RIFs, nuestra atención de esas enfermedades, de acuerdo a la frecuencia de atención de ellos, tendríamos unas prevalencias que son bajísimas, o sea, nosotros no tendríamos ningún problema de salud mental, ni problemas de anorexia, ni de bulimia, ni de nada. O sea, la frecuencia es extremadamente baja. Entonces, ¿será esa la situación real? Entonces, volvimos a mirar esto con relación a cuántas actividades se le presta de atención a cada individuo dentro del sistema. Y nos dimos cuenta que se prestan 1.6, 1.7, 2 atenciones máximo. Pero como lo decía hace un ratico, lo que pasa es que piden una cita, ¿y para cuándo? Dentro de 6 meses. Y el control, otros 6 meses. Y lo que quieran hacer, pues nada. Entonces, muchas personas realmente no tienen una atención adecuada dentro del sistema con respecto a esta entidad. O lo otro es que les toque del bolsillo pagarlo, como ustedes saben que muchas de esta atención ocurre. Está pagada del bolsillo de las personas. Y cuando uno ve los seguros en salud, muchos de los seguros en salud no pagan las alteraciones de la salud mental, lo cual es una cosa que para mí es ridícula. O sea, eso no tiene ningún sentido de que sí paguemos todas las consecuencias que pueden tener de las enfermedades crónicas o de X, Y o Z y no paguemos obviamente las atenciones por salud mental. Aquí pasa lo mismo, o sea, si ustedes miran ahí está consultas, hospitalizaciones y cuáles son las frecuencias de todas esas cosas, súper bajas. O sea, teóricamente con esto, lo que ocurre, por ejemplo, miremos un caso de estos de un trastorno depresivo recurrente con episodios graves psicóticos. Bueno, de pronto probablemente estos pacientes necesitan una hospitalización de una manera frecuente de pronto. Pues según esto, dice que solo el 15% o el 20% tiene una hospitalización y que esa hospitalización tiene una duración de 11 o 13 días. Entonces, ¿será esto los datos? Si estos son los datos, definitivamente estamos muy lejos de lo que deberíamos estar haciendo en salud mental en el país. Por el otro lado está el gasto de bolsillo. No hay estudios de gasto de bolsillo en Colombia de salud mental. O sea, los gastos de bolsillo en Colombia, digamos que se han hecho, muestran que realmente nosotros tenemos una situación baja respecto a muchos países. Aquí está, 15.9 en Colombia. Y si miramos de eso y lo juntamos con algunos otros gastos que incurre la gente, como las medicinas prepagadas, las pólizas privadas, etcétera, podemos decir que es cerca del 20%. Pero yo creo que eso es una cosa que realmente necesitamos evaluar, necesitamos medir para poder saber cuánto es.
quiero volverles a traer aquí una cosa. Lo importante en esto no es lo que nos gastemos. Lo importante de esto no es lo que tengamos en el gasto de salud, sino los resultados que estamos obteniendo con eso. Entonces, es necesario que tengamos una medición maravillosa de lo que estamos obteniendo con este gasto de salud, para que de esa manera podamos decir, mire que esto sí está produciendo buenos resultados. Como les dije, yo tengo el privilegio de poder soltar aquí propuestas y controversias. Sí, entonces les voy a dejar unas propuestas y controversias. Lo primero es que definitivamente los recursos para salud mental en Colombia requieren de una revisión muy importante, ¿sí? Y ver cómo se hace más visible toda la situación en que están y de esa manera lograr que fluyan más recursos para esto. Los gastos de bolsillo en Colombia yo creo que tienen que ser mucho más altos y sobre todo si comparamos lo que teóricamente le debe ocurrir a una persona en su tratamiento versus lo que estamos viendo que está ocurriendo en el sistema. Eso quiere decir que o hay una brecha de que no están con servicio o lo están pagando realmente de su bolsillo. Y yo creo que hay que revisar definitivamente el modelo actual de atención en salud mental. Revisarlo completamente. Por el otro lado, me encontré esto que me pareció extremadamente lindo. Hicieron una revisión sistemática de la literatura de todos los estudios de costo-efectividad que hay para promoción y prevención en salud mental. Dijeron, ¿qué sirve? Y empezaron a sacar todo lo que había. Y sacaron unas conclusiones que para mí son muy interesantes. Dijeron, y creo que para este grupo puede ser de utilidad. Dice, en niños y adolescentes, ¿qué debería enfocarse? Debería enfocarse en tamizaje, más las intervenciones psicológicas de las escuelas fueron identificadas como la intervención más rentable para la prevención de trastornos mentales. O sea, tamizaje y acciones, intervenciones psicológicas en los colegios. Lo otro, intervenciones de crianza, puede ser una evidencia para la promoción de la salud mental. En adultos, en cambio, dicen, mire, la verdad, cuando son personas mayores, el tratar de hacer prevención ya no es factible. Lo que sí sirve es traten de detectarlo y traten de hacer un manejo adecuado pronto. Hay una limitación, digamos, en todos estos estudios, es que no hay nada de estudios en países de medianos o bajos ingresos. La mayoría son en países de altos ingresos que de pronto, digamos, como ustedes saben, la situación puede ser completamente diferente. Estas son las controversias y cosas que yo quería ponerles y les agradezco mucho por escucharme y por dejar este espacio.